Estamos en vivo, muchachos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la cordillera, todas las personas que están en el chat. Saludos, Jorgito, Fernando, Carlito Morcuende. Buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches a todos para ustedes. Buenos días por este lado del mundo. ¿Cómo Feliz andan? sábado, ¿Cómo muchachos. están? Feliz sábado. Aquí Qué bueno, estamos, disfrutando el fin de semana. qué bueno. Hoy tenemos un programita bien chévere. Vamos a hablar de democracia, un tema que nos encanta, porque nosotros somos súper demócratas, todos los que estamos aquí. Eh, Y bueno, un saludito al chat, gracias por estar esperando, gracias por estar atentos. Ahí vamos a estar conversando. Tenemos hoy al profesor Ricardo Baroni. Él es abogado, especialista en derecho administrativo. Sin embargo, pues su mayor, digamos, gusto en este momento es hablar de política, filosofía, sistemas de gobierno, y es un gran promotor de las ideas de la libertad. Así que bienvenido el profesor Ricardo Baroni. Aquí lo tenemos, lo voy a acomodar aquí. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mire, vamos a comenzar con un videíto que tenemos aquí preparado, porque el tema de conversación, muchachos, hoy va a ser la democracia, las fallas de la democracia, el fracaso de la democracia en Venezuela. Entonces tenemos un videíto ahí que nos va a abrir esto. El poder emana del pueblo y todos tienen voz y voto. Pero la democracia en teoría es un sistema brillante. El poder emana del pueblo y todos tienen voz y voto. Pero ese todos es el corazón de la paradoja. Porque ese todos incluye al ignorante, al fanático, al que se cree que la tierra es plana y al que comparte cadenas de WhatsApp como si fueran boletines científicos. La democracia, por su misma naturaleza incluyente, se convierte en rehén de sus elementos más disfuncionales. Karl Popper ya lo advirtió con su paradoja de la tolerancia. Si toleramos lo intolerante, la intolerancia terminará por devorar a la propia tolerancia. Y del mismo modo, si damos igual peso a todas las opiniones, la estupidez terminará decidiendo el rumbo de nuestras sociedades. Porque el problema es este: los imbéciles no tienen depredador natural. No hay una selección natural que los frene. La medicina moderna los mantiene vivos, las redes sociales les dan tribuna y la democracia les da poder de decisión. Mientras los científicos, los artistas, los pensadores dudan, matizan y reflexionan, los imbéciles gritan y gritan fuerte. Así es como las democracias contemporáneas terminan votando por personajes que no sobrevivirían a una entrevista de trabajo. Se elige a quienes mejor manipulan emociones, no a quienes mejor entienden los problemas. Y esto no es una casualidad, sino una consecuencia directa de un sistema que ha confundido igualdad de derechos con igualdad de juicios. ¿Queremos salvar la democracia? Pues entonces no podemos seguir fingiendo que todas las opiniones valen lo mismo, porque la ignorancia no es un punto de vista. Listo. Profesor, ¿qué nos tiene que comentar? Profesor, la democracia es una trampa. Wow, primero, ante todo, un placer y un honor estar en este canal con ustedes, muchachos. He visto algunos de sus programas y he quedado impresionado y gratamente sorprendido por lo políticamente incorrecto que son. Lo cual tiene un precio, ¿no? Porque a veces la gente no entiende estas ideas, pero de verdad, mis felicitaciones, porque programas y enfoques de este tipo siempre han brillado por su ausencia en nuestra querida Venezuela. Ahora sí está perfecto. Gracias. Ok. Profesor, arranque nuevamente. Desde el principio. Sí, desde que lo de Grecia, desde Grecia. Estamos en Grecia. Bueno, como sabemos, la democracia tuvo su origen en Atenas. Pero esta democracia tenía una particularidad, que lo que era democracia, o sea, verdaderamente considerado, eran las elecciones por sorteo, lo que se conoce con el nombre de demarquía. O sea, no era un sorteo abierto de un padrón electoral, no, sino que los interesados en postularse, por ejemplo, en la iglesia, se postulaban para el sorteo. Esto tenía una ventaja porque el sorteo impide la formación del político profesional, ¿no? El político de oficio. Sin embargo, también se realizaban elecciones por votación popular
que era algo muy marginal. Ese tipo de elecciones solo se hacía para determinados cargos donde el postulante requería ciertas destrezas o habilidades especiales, como cargos de administración o cargos militares. La democracia en Grecia no duró más de 160 años, eso colapsó. Por más de 2000 años la democracia tuvo mala prensa, mala fama. De hecho, si ustedes analizan la historia de la humanidad, por lo menos lo que es la historia escrita, nos encontraremos que la forma natural y más estable de forma de gobierno que ha imperado entre nosotros son las monarquías. Las democracias, especialmente la moderna, no llega todavía a los 300 años, ¿ok? O sea que tienen mucho que demostrar en relación a la gran estabilidad que presentaron las monarquías. Ahora, hay unos viejos conceptos que se han ido perdiendo y que hacían de la democracia algo como más, o que permitían un mayor control y ponían un límite a estas trampas de la democracia, que plantearlas hoy sería sumamente impopular y indudablemente políticamente incorrecto. Tenemos el concepto de lo que era la democracia censitaria, donde solamente podían votar aquellas personas que fuesen propietarias, en algunos casos también saber leer y escribir. Esto lo vemos mucho en esas 13 colonias originales en Estados Unidos, pero no era por un sentido clasista, sino era lo que ellos sabían, porque las empresas con sus accionistas, así es que tomaban las decisiones en la junta directiva, por votación, y simplemente por imitación llevaron eso a la vida de la comunidad, ¿no? Otro idea o concepto que se ha perdido era el concepto de la democracia imperativa, que a mí en lo particular me gusta mucho, porque la persona era electa para cumplir una función específica y no se podía salir de eso. Por ejemplo, elegimos a Fernando para que construya una represa y solamente para que construya una represa. Si Fernando se salía de eso y estuviésemos 200 años en el pasado, a Fernando lo hubiesen colgado, ¿no? O sea, era una manera de ejercer un control sobre aquellas personas que eran electas. Ahora, hay un fenómeno que no podemos dejar de mencionar y que viene a sustituir lo que era la democracia censitaria, que es darle ese carácter de universalización al voto, ¿ok? Es decir, extender al voto a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos para votar. Eso trajo muchos problemas y eso lo acota muy bien un viejo liberal francés, Bertrand de Jouvenel, en un libro que se llama El poder, la historia natural de su expansión, donde Jouvenel nos hace ver que hay una conexión, una correlación entre ese otorgamiento de carácter universal del voto, por una parte, con la aparición de lo que fueron los partidos políticos modernos, que son partidos de masa, que en algunos países del mundo dieron origen a sistemas totalitarios. Italia con el partido fascista, Alemania con el partido nazi y los bolcheviques en la Unión Soviética. Dicho esto, tenemos que contestar una gran pregunta, hecho este pequeño preámbulo. En los años 60, Venezuela era un oasis en Sudamérica, yo diría que en Latinoamérica, porque había Costa Rica quizás y México, aunque México era una dictadura disfrazada, porque una democracia, un solo partido, pero Venezuela fue considerada por muchos años una de las democracias más sólidas del continente. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Y también oímos frecuentemente
en varios programas de este tipo, oír que la democracia ha entrado en una especie de crisis, de decaimiento. Bueno, lo primero que había que preguntarse es si en algún momento hubo una edad de oro de la democracia. ¿Ok? ¿Hubo alguna vez democracia en Venezuela, según su opinión, profesor? Si hubo una verdadera democracia o una democracia como la que estábamos esperando, una democracia ideal. Bueno, tendríamos que definir qué es lo que es democracia. ¿Qué es lo que es democracia? Para lo que está diseñado la democracia en esta concepción de demos y kratos del pueblo eligiendo, ¿no? De la ciudadanía eligiendo para adelantar tareas del Estado y para cumplir funciones dentro del Estado que sean las correctas. Nosotros alguna vez hemos sido una democracia, o sea, sí elegíamos a las personas para que cumplieran las tareas correctas y por la razón de que fueran las más capacitadas. Elegíamos al más capacitado, elegíamos con buen criterio, elegíamos sin tanto ruido. Bueno, con buen criterio lo dudo, pero de que éramos una democracia, lo éramos. Ahora, lo que habría que precisar, y eso es una de las cuestiones que hay que hacer cuando se discuten estos temas, son los conceptos. ¿Qué entendemos por democracia? Porque he observado con gran preocupación que se señala, por ejemplo, que Venezuela volverá a ser un país libre cuando vuelva la democracia, como si la democracia fuera la base de la verdadera libertad, cuestión a la cual haré alusión más adelante. Eso es un error. Pero también cuando tú lees, por ejemplo, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, tú consigues con que el artículo 1, 3 y no sé si el 7 te van definiendo lo que es democracia, y es el respeto de los derechos humanos, es la separación de poderes. Entonces tú ves como a la democracia se le van incorporando conceptos que no son de la teoría democrática, esos son conceptos de lo que sería el republicanismo, el concepto de república, que es otra cosa totalmente distinta, que es el gobierno de lo público. La democracia es el gobierno, demos pueblo, cracia gobierno, gobierno del pueblo. Ahora, la pregunta que hay que hacerse realmente, ¿el pueblo manda en una democracia? ¿El pueblo mandó alguna vez en Venezuela en estos mal llamados época de oro de la democracia venezolana? Realmente las personas que se elegían eran personas que nos representaban. El venezolano elegía a los políticos para ejercer cargos públicos o era al revés, los políticos se hacían elegir por los ciudadanos para tener acceso al poder. Y estaban influenciados aparte por programas sociales, por entrega de dinero, por ruido de la política, ¿no? O sea, había mucho ruido como para tener buen criterio para elegir, ¿no? Esa intervención tuya es muy valiosa, porque otra de las cosas que siempre tú oyes es decir que lo que está en crisis es la democracia liberal, por lo cual estaríamos hablando de democracias representativas, pero realmente la democracia liberal, como se entendía al principio, murió hace muchos años. Lo que estamos en presencia realmente es de la crisis de la socialdemocracia, que es el sistema de gobierno imperante, por lo menos en el mundo occidental, y que tuvo su explosión, su Big Bang, después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que estamos viendo es la crisis del socialismo que llega al poder a través de los votos. Cuestión que no debería sorprendernos, porque la socialdemocracia es una versión light del socialismo, vamos a llamar marxista-leninista, que cree llegar al poder a través de una revolución armada, etc. Sin embargo, la socialdemocracia, que prácticamente es invención de Edward Bernstein, que fue albacea de Hegel, por cierto, que él veía con preocupación, ya comenzando el siglo XX, que el proletariado estaba mucho mejor y que no iba a haber ninguna revolución por parte del proletariado. Entonces empiezan a crear la idea de que los cambios socialistas había que usar la democracia como vehículo para llegar al poder y una vez obtenido el poder, implementar las medidas socialistas. Entonces lo que estamos realmente en presencia, cuando se habla de la crisis de los países de la democracia moderna, lo que estamos es en presencia de la natural crisis que produce
la socialdemocracia, que es socialismo, en definitiva, un socialismo un poco más atemperado. Y es natural y normal que sea así, porque el problema con el socialismo no es si es algo que es deseable, si es algo que es popular, si es algo que es bueno. No, el socialismo en cualquiera de sus variantes es imposible, como lo demostró Ludwig von Mises en el año 22 en su libro El socialismo, con el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. A ver, cuando no hay propiedad privada o cuando la poca que queda está sumamente regulada, donde hay bancos centrales que manipulan las tasas de intereses, donde hay controles de precios y que produce un cortocircuito en los procesos espontáneos y naturales de cooperación que se dan entre los miembros de la sociedad. Es decir, cuando no hay propiedad privada o está sumamente desnaturalizada, porque es el Estado que te dice, tú sigues siendo nominalmente el propietario, pero es el Estado que te dice, como el venezolano en el periodo que nace el año 61, qué vender, a qué precio vender, cuánto producir, prácticamente desnaturaliza el derecho de propiedad. Y cuando el derecho de propiedad está así desnaturalizado, los precios no se fijan correctamente. En el caso de un socialismo que abole la propiedad privada en su totalidad, al no haber propiedad privada no puede haber intercambios. Si no hay intercambios, no hay precios, y los precios funcionan como una guía de señales. Si no hay precios, usted no puede hacer cálculo económico. Si usted no puede hacer cálculo económico, usted no puede ser eficiente en la producción de bienes y servicios. Llegaría un momento, si perdemos la referencia de los precios, que no sabríamos qué es más barato o más caro, si hacer una autopista de oro o de cemento. Y todo esto las mismas medidas del socialismo son las que propone la socialdemocracia. O sea, usted está hablando y está describiendo totalmente a la socialdemocracia. Correcto. La socialdemocracia es el socialismo llamado de otro nombre para que no se identifique como comunismo y no se identifique como socialismo. Pero el socialismo vegetariano. El socialismo vegetariano. Que en el caso de Venezuela fue un socialismo cuasi soviético, porque el Estado venezolano nacionalizó, democratizó, gubernamentalizó la industria petrolera, y la industria petrolera era la que producía el 90% de divisas que ingresaban al país. O sea, imagínate tú, convirtiendo a Venezuela en cuasi una Unión Soviética. De hecho, no sé si ustedes se recuerdan que en la época democrática los presidentes dictaban el primer plan de la nación, el segundo plan de la nación. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos, sí. Bueno, eso es tomado directamente. Bueno, no nos acordamos, pero lo hemos visto. Imagínense, ni estábamos. Esta tiraría tiene mucho tiempo. 90, sí. Eso es tomado directamente de la Unión Soviética de Stalin, donde se dictaban los planes de la nación soviética. Eso es tomado de ahí. Tenemos que recordar que el primer día del inicio de la era democrática con Rómulo Betancourt dictó un decreto donde, sobre pretexto de una guerrilla en Venezuela, suspendió algunas garantías constitucionales, entre las cuales estaba la libertad económica. Lo primero que habría que preguntarle a Betancourt, ¿qué carajo tenía que ver una situación armada en Venezuela con las libertades económicas? Yo entiendo que se suspendiesen otras garantías como la inviolabilidad del hogar, la correspondencia, etcétera, pero las libertades económicas. Y eso estuvo suspendido por 29 años, lo que le permitió a cada presidente de la República por 29 años en Venezuela regular la economía a través de decretos, resoluciones y reglamentos sin tener que acudir al Congreso, porque esas regulaciones, esas directrices que dictaba el Ejecutivo en Venezuela solamente podían hacerse por ley. Pero con este decreto, el Ejecutivo prácticamente se convirtió en un Congreso paralelo que reguló la economía en consejo de un grupito de 6 o 7 personas. Entonces, lo que les quiero significar que la experiencia democrática en Venezuela fue nefasta, pero es que de hecho la democracia per se, y haciendo abstracción del caso venezolano, tiene unos fallos estructurales que no la hacen un sistema muy, muy eficiente. Ya, con su permiso, le tomo un poquito de agua.
Profesor, pero yo le iba a preguntar, o sea, el sistema democrático, ¿no? Es el que hemos tenido después de Pérez Jiménez, entre comillas. Pero la cosa es, no tiene más que todo que ver con la educación política del ciudadano venezolano. Y le pregunto porque, o sea, el sistema está, el venezolano vota y es el que representa, ¿no? Supuestamente, y es el que hace y toma las acciones que realmente están enfocadas en el país y en el ciudadano. Pero el venezolano, por lo que yo he visto, y está súper comprobado porque mira lo que nos pasó y ahora tenemos a este señor Edmundo González, el venezolano no sabe por quién vota. El venezolano vota porque milita en un partido y ese es el candidato y vamos con él porque sí, porque yo estoy en ese partido. Pero tú le preguntas algo en concreto sobre el candidato y no te saben responder. Ahorita el venezolano votó por Edmundo González y nadie sabe quién es ese señor. Entonces la pregunta ¿es por la ignorancia política o es por el sistema como tal? Profesor, antes de responder, le quiero decir a la gente que nos ayude a compartir, que le dé like al en vivo para que otras personas y el algoritmo de YouTube nos pueda promocionar. Adelante, profesor. Bueno, tú acabas de mencionar, sin darte cuenta o dándote cuenta, uno de los fallos estructurales precisamente de la democracia, ¿no? Que es que votamos sin estar informados a quién estamos votando. Mira, James Buchanan y Gordon Tullock, dos economistas, crearon lo que se conoció como el Public Choice Schooling, la escuela de la elección pública, donde Buchanan especialmente, que le dieron el premio Nobel por ese trabajo en el 86, creo, utiliza la caja de herramientas económicas, las metodologías y la teoría económica para analizar los estados democráticos. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué Buchanan tiene esa iniciativa? Porque los neoclásicos, los economistas neoclásicos, los keynesianos, parten de la concepción que el mercado tiene fallos, ¿no? Y como el mercado tiene fallos, el Estado debe intervenir para subsanar esos fallos. Bueno, Buchanan lleva la pregunta más allá y dice, bueno, si asumimos a los efectos dialécticos que el mercado tiene fallos, el Estado no tendrá a su vez también fallos. Y empieza a hacer un trabajo de investigación, de observación, de descripción, y también se plantea otra pregunta, que es la siguiente. Se dice que cuando nosotros estamos ejerciendo funciones empresariales, solamente nos preocupamos por nuestros propios intereses, por nuestros intereses egoístas. Pero los políticos y los burócratas son seres casi angelicales que han hecho de la política y de la función pública un apostolado y que esta gente, postergando sus propias aspiraciones individuales, simple y llanamente lo que buscan es el bien general, la utilidad pública para todo. Entonces Buchanan se pregunta, ¿eso será verdad? ¿Será verdad que el Estado no tiene fallos más terribles que las del mercado? ¿Y qué es lo que encuentran Tullock y Buchanan? Y lo empato con la pregunta que acabas de hacer. Mira, uno de los fallos estructurales que tiene la democracia, y eso es un fenómeno no solamente de Venezuela, sino de todos lados, es que somos votantes racionalmente ignorantes. Mira lo que estoy diciendo, racionalmente ignorantes. ¿Qué incentivo o motivación puede tener un ciudadano como ustedes o como yo para leer los estatutos de todos los partidos que están en la contienda electoral, enterarse sobre la biografía de los candidatos y además informarte sobre las promesas electorales, lo que sería el plan de campaña y la oferta electoral? ¿Qué incentivo podemos tener para invertir tiempo en eso cuando estamos conscientes que nuestro voto no decide la contienda? Individualmente tu voto o el mío no decide la contienda. Entonces, ¿para qué yo voy a dejar de ver el Real Madrid-Barcelona para estar leyendo los estatutos de Acción Democrática o de COPEI, por ejemplo, o de cualquier otro partido? Entonces, es racionalmente ser ignorante.
En cambio, en el mercado, porque tú lo vas comparando la actuación que asumimos en la política versus en el mercado. En el mercado, cuando nosotros vamos a adquirir un bien o un servicio, sí tratamos de informarnos bien sobre las características del producto o del servicio que vamos a adquirir, porque si nos equivocamos, las consecuencias de ese error caen directamente sobre nuestro bolsillo. Correctamente. En la política eso se difumina más, porque uno cuando incluso vota y sale una porquería de gobierno, uno lo que dice es que, bueno, este pueblo no sabe, es inculto, es de Brunón. Es que, en definitiva, nosotros no votamos informados, nosotros votamos por emociones, por el candidato que más nos haga reír, más carismático, con mayor retórica. Pero nosotros no elegimos a los candidatos por su capacidad intelectual o profesional. Profesor, aquí le están haciendo una pregunta, o bueno, es un comentario que nos dejaron. Después Dice, la sociedad, yo quiero también llegar a hacer la pregunta. sí, la sociedad venezolana es una niña que tiene que ser llevada de la mano por un dictador como fue en su mejor época. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, la dictadura en Roma fue una institución muy honorable, ¿no? Se erigió un dictador para resolver algunas cuestiones puntuales y a los 6 meses devolvía el poder, pero de esa dictadura no es la que estamos hablando. Mira, esos son procesos de ensayo y error, ¿cómo saberlo? O sea, puede salir bien, puede salir mal. Lo que sí digo es que no podemos tener una confianza ciega y absoluta que con mayor democracia nuestros problemas se van a resolver, que con mayor democracia vamos a tener mayor libertad y mayor prosperidad, porque es todo lo contrario. La democracia es una enemiga de cuidado de la libertad y de la propiedad y de la prosperidad. Pero volviendo un poco a la pregunta que hiciste sobre la falta de información que votamos, yo creo que con esto te respondo. Ahora, otra de las fallas estructurales que tiene la democracia es que la democracia no termina beneficiando al más pobre, no termina beneficiando a la mayoría, siempre termina beneficiando a un pequeñito grupo, que es lo que se conoce con el nombre de los grupos de interés. Esos grupos sí tienen incentivos para saber quiénes son los candidatos, para conocer los estatutos del partido, para informarse sobre todos los aspectos de los distintos candidatos por intercambio de favores. Aquí tenemos que hablar de la teoría de la captura. Como los políticos tienen un gran control para regular la economía y poder dar privilegios a través de leyes como subsidios, medidas arancelarias, ese tipo de cositas, hay un gran incentivo para los empresarios de tratar de capturar al político. ¿Cómo? Financiando la campaña, conociendo sus secreticos sucios, con sobornos, con ayuda. Cualquier vía es útil para capturar al político. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves que se le entrega un subsidio a un sector industrial determinado, que son millones y millones, vamos a hablar de dólares o de bolívares o de la moneda que sea, si tú divides ese gasto entre el número de ciudadanos, de repente en nuestro bolsillo eso representa $1 o una unidad o 50 centavos, etcétera. Entonces, lo que les quiero significar que la democracia más bien termina favoreciendo son a los más poderosos en perjuicio de aquellos ciudadanos que no se organizan para formar grupos de interés. No sé si se explica la idea. Sí, gracias, profe. Otra cosa, ¿no? Ya llevando otra vez lo de la racionalidad del racional ignorante, ¿no? En cuanto a votar a su candidato, a su representante en la nación, ¿no? Vemos que en Venezuela nunca se cumplió eso. En los últimos años se ha logrado buscar elecciones, pero es o sea, ni siquiera es para buscar o votar por el candidato carismático. O sea, en Venezuela solamente tenemos la opción para votar es para una sola misión, que es salir del chavismo. O sea, la gente lo que quiere es salir del chavismo y por quien sea que ponga la posición, ahí yo voy a votar. Entonces, ya ahí no parte esa racionalidad, esa racionalidad, como dice usted, de votar por el más carismático, porque te ofrece más carisma, más besitos, más cosas, que sí, más jovial, tal.
¿qué puede hablar usted en ese aspecto, el venezolano, o cómo se manejó la democracia en estos últimos años? Que no es, o sea, es el único objetivo del venezolano al querer votar es para salir del chavismo. Lo que pasa es que en el país hemos llegado a una situación donde el que cuenta los votos es el que gana la elección. Entonces, por la vía democrática, eso, o sea, que haya un cambio de gobierno por la vía democrática en Venezuela, no va a suceder nunca. Es lo que yo te puedo responder. Ahora la pregunta es, tenemos esta problemática, ganó Edmundo González por unas elecciones democráticas. La pregunta es, ¿Venezuela necesita otro gobierno democrático o qué es lo que necesita? Para estabilizar el país, a eso me refiero, estabilizar. Yo pienso que necesita yo no sé si una persona en la presidencia o una junta, pero yo creo que la democracia más bien va a retardar cualquier recuperación en el país. Yo pienso, o sea, esto puede sonar a dictadura, pero no quiero usar esa palabra. Yo creo que habría... Profesor, úselo. Aquí está bien vista esa palabra. Que estamos de acuerdo. Aquí no tenemos problema con eso. Yo creo que habría que tratar de conseguir un consenso en una persona reconocida por sus dotes de administración, de gerencia y honorabilidad, que pueda encaminar a Venezuela. Usted dice junta cívico-militar, ¿funciona? No, yo sacaría a los militares de la ecuación. Ok, solamente civiles. Solamente civiles. Okay. Sí, y una pregunta con el tema de la democracia. Yo soy fiel partidario de que una de las mejores defensas que tiene el ciudadano ante los regímenes tiránicos y ante el Estado, de hecho, es el libre uso y porte de armas. Para mí ese es el mejor equilibrio que se puede generar contra el monopolio del uso de la violencia. Si es el Estado quien tiene el monopolio del uso de la violencia, pues la única forma posible de equilibrarlo es dándole a los ciudadanos la posibilidad de tener armas y de poder defenderse frente a un Estado que es quien detenta el monopolio del uso de la violencia. ¿Usted cree que necesariamente una democracia requiere de esa libertad? Por ello, yo aparte la defiendo porque siento que nadie tiene el derecho de decirme a mí si puedo tener un arma o no, como ciudadano y como persona libre, ¿no? Pero fuera de eso, en torno a la democracia, eso es una herramienta útil para defender la democracia, el libre uso y porte de armas. Indudablemente. De hecho, esa es la filosofía que subyace en la segunda enmienda de la Constitución norteamericana, que más que un derecho al porte de armas es una prohibición al Congreso para que a su vez prohíba el porte de armas. O sea, es una prohibición al Congreso que le impide prohibir el porte de armas. Pero yendo más allá, el país con la democracia más perfecta del mundo es Suiza. Y en todo hogar suizo hay un arma de guerra, es obligatorio. De hecho, en Suiza hay servicio militar obligatorio y cada cierto tiempo se le entregan armas, o sea, el propio gobierno entrega a cada hogar suizo un arma para la defensa. Y fíjate que Suiza es un país muy tranquilo. Sí. Entonces, indudablemente, es indispensable. De hecho, esa es la concepción que subyace en la segunda enmienda, es decir, que el ciudadano esté armado para que incluso pueda defenderse de su propio gobierno si éste se vuelve tiránico. Yo estoy de acuerdo. Mire, usted tiene un trabajo bien interesante que digamos, lo llevó a Venezuela traído de un trabajo anterior de Hayek, que pues él estuvo revisando más o menos desde cuándo se habían instalado las ideas del nacionalsocialismo en Alemania
y pues fue identificando cuáles fueron esas medidas o cómo se fue sentando las bases para que el nacionalsocialismo se desarrollara. Usted lo llevó a Venezuela y más o menos quiso identificar cuáles eran las medidas que se fueron instalando para que el socialismo y el comunismo llegaran y se instalaran completamente en Venezuela. Usted establece que pues nosotros no hemos sido una economía libre desde hace muchos años. Más o menos, ¿desde cuándo usted establece, digamos, en los tiempos donde vamos a hablar de la historia contemporánea, que comenzó la arremetida contra la libertad económica de los ciudadanos en Venezuela? Bueno, mira, en época moderna pudiera decirte que a partir del gobierno de Eleazar López Contreras, donde se crean unas juntas, unas especies de superintendencias de protección al consumidor en cada parroquia del país, con poderes para fijar precios, cuotas de producción, etcétera. La excusa para crear esas juntas distritales, eran en cada distrito, era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que no le encuentro mucha relación, porque Venezuela no cayó ni un triquitraqui producto de la Segunda Guerra Mundial. Después gana Medina Angarita, y Medina Angarita lo que hace es darle a esas juntas distritales, eliminarlas y fusionarlas en una sola y darle carácter estadal. Y después viene el gobierno de los adecos con el golpe de Estado que le hacen a Medina Angarita, y en el gobierno de Rómulo Gallegos se crea una junta, es que no recuerdo ahorita el nombre, pero vamos a darle una junta interventiva con carácter nacional, con un solo funcionario, que era el que establecía los precios, los permisos para movilizar mercancía, etcétera, etcétera. Ahí está el protogermen de lo que sería el intervencionismo del Estado venezolano en la economía venezolana. De hecho, yo, para los que somos abogados, hay una revistica que es de la Editorial Jurídica Venezolana que se publica ininterrumpidamente desde 1980, que es la revista de Derecho Administrativo, que tiene una sección, que es la sección legislativa, que es donde se publican, donde mencionan las gacetas oficiales donde se publicaban decretos, reglamentos, resoluciones, tratados, todo lo que emanase del gobierno y que fuese publicado en gaceta. Bueno, yo conté el número de resoluciones, decretos, etcétera, desde el año 80 hasta el año 98, y se dictaron casi 10.000 regulaciones con incidencia en la economía. Entonces, por eso no es de extrañar que para el año 95, Venezuela era el país con menos libertades económicas de todo el hemisferio americano, solamente superado por Cuba. Para el año 95, Venezuela tenía menos libertades económicas que por lo menos 18 países africanos. Y para 1998, el 45% de la población venezolana estaba en situación de pobreza, y de ese 45%, el 35% en situación de pobreza extrema. Ese es el gran balance de 39, 38, 40 años de socialdemocracia en Venezuela. Pobreza, miseria, y que abrió la ventana para que los peores llegaran al gobierno. Ahora, profesor, yo le tengo una pregunta. ¿Usted cree que lo que viene después de esto, o sea, la señora que está haciendo las propuestas y todo esto, es realmente antisocialista o es más del estilo socialdemócrata? Mira, la única manera de saber eso es que llegue al poder. Llegue al poder y ahí veremos y evaluaremos su conducta. Lo que sí pudiera decir, porque hay una cuestión que tienen los políticos, que los políticos por lo general no se juegan la piel. Pero esta mujer, esta señora, y ser yo fan de ella, pero hay que reconocer que es una persona que le han fracturado la nariz, que ha sido perseguida de mil y un maneras inimaginables, y aún está de una u otra manera dando la lucha. Yo lo que te diría ante eso, que habría que ver cuál sería su desempeño en caso de obtener el poder para poder responder eso, porque ahora sí, todo es incierto.
por lo poco que sé de su programa de gobierno, una de las medidas que tiene es sumamente liberal, que es el sistema de voucher escolar, que es mucho mejor al sistema que hay ahorita, ¿no? Eso es netamente liberal. Pero bueno, habrá que ver si llega a la presidencia y cumple esa promesa. Profesor, lo que pasa es que yo no sé si usted, porque yo me leí el panfleto, plan de gobierno o tierra llena eres de gracia, o como se quiera llamar, de la señora, y yo lo que capto de ahí es el mismo sistema. O sea, entonces la pregunta es, ¿realmente es algo, un cambio de sistema o no? Y no solamente eso, profesor, y algo para añadir lo que dijo Jorge, ¿no? O sea, el temor de muchos de nosotros es que si se llega a cambiar el sistema, ¿ok? Sea el mismo sistema que se usó en los años 60, los años 60, los años 70, hasta que llegó un nuevo tirano. ¿Ok? Ese es el temor de que vaya a llegar un nuevo tirano una vez que se implante el mismo sistema de que falló. Ya. Bueno, mira, yo para responder esa apreciación, porque lo único que conozco de Tierra de Gracia es esa cuestión del sistema de voucher. Yo para dar una respuesta más acorde tendría que leerlo, ¿no? De verdad que no lo he visto. Pero de lo que sí tenemos que estar claros, muchachos, es de lo siguiente. La democracia no es la base de la libertad, es un enemigo de cuidado. La verdadera base de la libertad, y esto puede sonar muy contraintuitivo, es la propiedad privada, porque la propiedad privada es la que te hace autónomo, es la que te hace independiente, es la que te hace no depender de una bolsita de comida que el gobierno te da o de una ayuda social. Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y el que no es propietario? Bueno, es el primer beneficiario de un sistema así diseñado, así concebido, porque en una sociedad donde hay muchos propietarios, tú puedes vender tu fuerza de trabajo a cualquiera de ellos. Quizás no logres cumplir tus fines o tus proyectos en su totalidad, pero estarás sembrando o estableciendo un primer cimiento para que tus hijos puedan hacerlo. Distinto es cuando te encuentras en una sociedad donde o no hay propiedad privada o la que existe está tan sumamente regulada que para el empresario es muy costoso contratar y por ende se producen grandes tasas de desempleo. La verdadera libertad, la base de la verdad, es la propiedad privada. La democracia no. La democracia solo responde a una pregunta: ¿quién manda? Pero no responde a dos preguntas que son mucho más importantes, que es cómo me mandan o cómo nos mandan o cómo nos gobiernan y cuánto nos gobiernan. Entonces, por eso digo que la democracia está muy sobrevalorada. La democracia simplemente es un procedimiento, es algo adjetivo, es un proceso donde elegimos a las personas que nos van a gobernar y a su vez las personas que nos van a gobernar en lo interno, en este caso en el Congreso, también toman decisiones a través de vías democráticas, que es la votación, cuando aprueban una ley. Pero derivar de eso la libertad plena del individuo es irracional, es estúpido, es algo que está totalmente desfasado de la realidad. Porque si la democracia fuese la base de la verdadera libertad, entonces yo les pregunto a ustedes, imagínense dictar una ley aprobada democráticamente donde nos diga a cada uno de nosotros cómo vestirnos o con quién casarnos. Y ustedes pensarán que esto es ridículo, pero leyes así han existido. Sí. En el caso de Francia, el velo islámico. Habrá mujeres islámicas que sí les gusta su velo. Sin embargo, el gobierno francés, a través de la legislación, prohibió el velo islámico. Y en Estados Unidos, en el Mississippi, hasta el año 86, estuvo vigente la última ley que impedía el matrimonio interracial. Entonces, si la democracia es el gobierno de la mayoría, entonces cualquier decisión que se tome por mayoría que tenga incidencia en nuestras vidas, como cómo vestirnos, qué comer, con quién casarnos, cómo usar nuestras propiedades, bueno, deberían ser un signo inequívoco de libertad, pero sin embargo sería todo lo contrario. Sería la opresión. Las leyes raciales se aprobaron democráticamente, el apartheid se aprobó democráticamente, la ley de alquileres en España, digamos, las leyes de expropiación. Pero muchachos, vamos a hacer una votación. Ahorita somos 5. ¿Quién está de acuerdo con que Fernando nos invite a un restaurante y pague él solo la cuenta? Por supuesto.
O sea, 4 contra 1. Bueno, Fernando no votó. Me jodí. No, y eso sí, la pregunta que yo les hago es, ¿fue una decisión democrática? Sí. Sí. Claro, pero le daña las libertades al otro. Correcto. Lo que no fue justa. Y es por eso que los americanos, que era el concepto que se ha perdido de la democracia liberal, que los zurdos se enfocan en la parte representativa, pero se olvidan mencionar el otro aspecto de la democracia liberal, era que usted podía votar sobre todo, menos sobre los derechos y libertades de las personas. Exactamente. Pero profesor, ahora le pregunto yo, porque sabe que yo participo mucho en los espacios de Twitter, ¿no? Y en estos espacios siempre se habla sobre, obviamente, la problemática que tenemos, la realidad que llevamos, ¿no? Entonces mucha gente dice, bueno, en la nueva Venezuela lo que tenemos que hacer es no dejar que todo el mundo vote, ¿ok? Entonces a mí me choca un poco eso, y yo siempre he dicho mucho, cónchale, yo creo que lo que queremos hacer nosotros es reformar el sistema electoral. ¿Qué me dice usted? ¿Usted cree que eso sería buena idea, reformar el sistema electoral para poder ayudar a no permitir que este tipo de cosas pasen? ¿Eso ayudaría o no? Mira, impedir que este tipo de cosas pasen, o sea, a ver, los liberales, los libertarios somos muy modestos a la hora de hacer vaticinios sobre cosas futuras, ¿no? Porque nos reina, nos gobierna o nos envuelve una gran incertidumbre. Pero repíteme la pregunta, el planteamiento, por favor, que se me fue. No, digo yo, o sea, reformar el sistema electoral, porque es que mucha gente está de acuerdo con no dejar votar a toda la población, porque dicen un sistema democrático tampoco debería ser así, deberían ser personas seleccionadas. Yo contesto con una pregunta. Reformar el sistema electoral haría que Venezuela empiece a establecer una ruta ayudaría la prosperidad que la recuperación económica. No, que se escoja mejor, que el sistema ayude a contrarrestar este tipo de situaciones en las que estamos nosotros ahorita. Bueno, yo creo que un sistema democrático distinto. Yo creo que ahorita en Venezuela sí pueden de repente haber incentivos para que la gente se informe más sobre a quién va a elegir. Pero eso es muy difícil. Yo soy muy escéptico. Yo soy muy escéptico. Muy escéptico. Porque Voy a cerrar una reforma sobre algo que de repente nunca ha tenido aplicación práctica. Puede salir bien, puede salir mal. ¿Cómo saberlo? O sea, ese es lo que quiero destacar. Siéndote bien sincero. Gracias, perfecto, está bien. No sé, muchachos, si tienen más preguntas, estamos sobre la hora. Voy a cerrar con una frase tal vez de un autor para ir cerrando más o menos. Yo creo que todas sus ideas, profesor, con un autor que yo creo que a usted le gusta, de Gaetano Mosca. Sí. Y dice, una minoría organizada siempre prevalece sobre una mayoría desorganizada. Y esto pues aplica para minorías que tengan buenas intenciones, porque una minoría puede tener buenas intenciones y va a prevalecer sobre la mayoría, pero para hacer las cosas mejor, para tomar buenas medidas, pero una minoría bien organizada puede tener malas intenciones y prevalecer sobre la mayoría, que es precisamente lo que estamos viviendo. Estamos viviendo la dictadura y la tiranía de una minoría con malas intenciones que prevalece sobre la mayoría de la población y de la sociedad, en nuestro caso de la sociedad venezolana, y limita las libertades individuales. Entonces, bueno, yo creo que... De hecho, Karl Popper decía que entre eso que estás planteando, que había que ser intolerante con los intolerantes, porque si no los intolerantes te comen, como explicaba la muchacha del video. Hay un trabajo de Steve Pinker, un autor genial, en un libro que se llama Los Ángeles que llevamos por dentro, donde él explica, hay estudios, que basta un 1% radical o menos de la población, radical y comprometido con sus ideas, para tomar el control de la sociedad y moldearla a su gusto. Esa fue la historia del fascismo en Italia, que eran 4 pelagatos. Hitler eran 4 pelagatos, el chavismo en Venezuela eran 4 pelagatos, pero eran gente comprometida a muerte con sus ideas. Y se organizaron para implementarlas. Radicales, y obtuvieron el poder democráticamente.
Duélale a quien le duela, es así. Por eso es que la democracia es peligrosa, porque la democracia tiene un alto riesgo de que lleguen los peores, porque como todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, eso abre una compuerta muy peligrosa. Recuérdense, y eso es una cuestión que he mencionado en otros programas, que se calcula que de cada 10 políticos, 3 son psicópatas. Wow. Y le iba a hacer ese hincapié, la democracia es la puerta al socialismo, o abre la puerta hacia el socialismo. La democracia para mí es un socialismo en el patio de atrás. La democracia es colectivista, por Dios. La democracia es un procedimiento a través del cual se reconducen voluntades individuales en una única sola voluntad general. Que dicho sea de paso, eso también es un mito, como demostró este economista Kenneth Arrow con el teorema de la imposibilidad de la voluntad general, porque incluso tú, dependiendo del sistema de conteo de votos, del sistema electoral que tú implementes, tú puedes cambiar un resultado en una dirección o en otra. Por ejemplo, estableciendo distritos electorales. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Entonces, miren, muchachos, la democracia genera más problemas que soluciones. Y si los países de Occidente, algunos de ellos han prosperado, no ha sido gracias a la democracia, sino a pesar de la democracia. Las sociedades que han salido a flote, que han prosperado, es porque en ellas todavía quedan vestigios de liberalismo y de capitalismo. Esa es la verdad. La democracia tiene una gran tendencia hacia el autoritarismo. Eso lo explica muy bien Hayek en Camino de Servidumbre. Pueden convertirse incluso en algo más asfixiante que una dictadura. Profesor, mire, ya vamos a ir cerrando, vamos a mostrar algunos comentarios del chat, pero yo quería pedirle que nos diera 3 libros que la gente pudiera, porque yo siempre creo que lo mejor para combatir todo esto es el pensamiento crítico, y para lograr eso uno tiene que aprender, uno tiene que leer, investigar y hacer muchas cosas para que uno pueda construir su propio pensamiento crítico. Entonces le voy a pedir que nos diga 3 libros donde la gente puede informarse y pueda leer sobre estos temas. Mira, yo voy a recomendar 3 libros que le van a permitir a la gente obtener herramientas para comprender un poco más la dinámica del poder y cómo la socialdemocracia, que es el sistema que nos dimos los venezolanos desde el año 61 por lo menos, tiene una gran tendencia hacia el autoritarismo. El primer libro, obvio, Camino de Servidumbre de Hayek, porque ahí está la teoría macro. Pero para llevar eso a Venezuela recomiendo 2 libros adicionales. Uno, Síndrome de Bolívar, que lo pueden conseguir en Cedice. Creo que incluso lo tienen en la página de Cedice en gratuito, en PDF, del abogado Luis Hook, donde Luis Hook va explicando las medidas de intervención que el Estado venezolano, desde por lo menos López Contreras hasta acá, fueron adoptando y que nos llevaron a esta situación. Y el otro libro es de Luis Alfonso Herrera Orellana y de Eugenio Guerrero, se llama La cultura política del fracaso. O sea, el libro de Luis Hook lo escribió en el 93 y tiene una nueva edición en el 2007. Y el libro de La cultura política del fracaso es del 2017. O sea, eso es Camino de Servidumbre aplicado a Venezuela. Los datos que ahí aparecen sobre las barbaridades que los 2 principales partidos políticos que gobernaron Venezuela en esos años hicieron y que nos fueron llevando de a poquito a esta situación, porque hay que tener algo bien claro. Chávez no es un accidente histórico, no es algo brusco, no es un cisne negro, es la consecuencia natural y lógica de casi 40 años de socialdemocracia. De acuerdo. Correctamente. Sí, señor. Profesor, vamos a leer la última antes, porque ya tenemos que ir cerrando. Entonces, dice aquí el chat, ¿qué se tiene que implementar en un sistema para votar o que la gente pueda votar?
Porque si no todos pueden votar, ¿cómo sería ese sistema? Bueno, mira, yo estaría de acuerdo en establecer una demarquía, un sistema por sorteo. Hay experiencias en el siglo XXI para cosas muy concretas, han sido exitosas. La demarquía se aplicó en las ciudades del Renacimiento, Venecia y Florencia, por más de 400 años, hasta que se unieron estos distintos reinos se unieron en la nación italiana. La demarquía se aplicó en San Marino hasta 1950, o sea, hay precedentes. Es mejor que la democracia electiva, porque esto fue un tema que no desarrollé. La democracia por elecciones tiende a formar oligarquías, aristocracias republicanas, y es por eso que los griegos aplicaban más la de la democracia por sorteo, no la de elección por voto, que tiende precisamente por una dinámica que a esta hora del programa sería muy denso de explicar, tiende a la conformación de aristocracias, oligarquías demócratas que asaltan el poder. Yo me iría a un procedimiento de demarquía. Si queremos ser radicales y extremos, por sorteo, acabas con los partidos políticos y acabas con los políticos profesionales que tanto daño han hecho al país y que, lejos de ser los cimientos de la democracia, realmente actúan como mafias, como grupos criminales en constante lucha por el control de un territorio. Eso es lo que son los partidos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor, de verdad que sí. Muchas gracias, profesor, por este tiempo. Estamos muy agradecidos. No se preocupen, y discúlpenme lo malo, pero de verdad, ustedes me ven aquí, pero estoy cansadísimo porque llegué del trabajo. Pero aquí estamos. Pues. No, y agradecemos mucho el tiempo que se tomó con nosotros, pues, o sea, totalmente. Sí, y yo creo que esto da para otros programas, ¿verdad, muchachos? Porque aquí hay mucho que trabajar. Sí. Que es un programa que deberíamos hacer para ir educando a la gente el valor de la propiedad privada, que es una cuestión que para nosotros en Venezuela es un tema que siempre ha pasado bajo la mesa. Porque ahí está la base, muchachos, de la verdadera libertad, es en la propiedad privada. Correcto. Sí, señor. Es así. Y gracias al chat, que ha estado bastante activo hoy. Yo creo que hasta se pelearon. Sí, ya lo vi. Ahí se estaban peleando. Se estaban matando y tenían un atajaperro en el chat. Saludos, muchachos. Profesor, muchas gracias. Yo estoy seguro que nos vamos a tener unas conversaciones más adelante, porque aparte usted es libertario y yo creo que aquí también promovemos mucho la idea de la libertad. Correcto. Claro que sí. Muchísimas gracias, muchachos, a Carlos, a Jorge, a Fede. Gracias. Muchas gracias, muchachos. Y bueno, no sé si tienen algo más que agregar y si no, cerramos, muchachos. No, para agradecer a los chamos que están en el chat, siempre gracias por el apoyo, muchachos, y estamos pendientes, de verdad que sí. Por favor, esto va a estar diferido, sigan compartiendo, sigan dándole like, que todo el mundo lo vea. Bueno, les dejo un video con el que cerramos. Eso, vamos a soltar un video y con eso nos vamos directamente, sin decir nada, ¿no? Así que vamos a despedirnos aquí y cerramos con el video. Profesor, muchísimas gracias nuevamente. A ustedes, muchachos. Gracia es el sistema donde eliges quién te va a mentir los próximos años. Nos dicen que somos libres porque votamos. Pero la mayoría de veces no elegimos líderes. Elegimos vendedores de promesas. La democracia debería ser participación, conciencia, debate, pero en la práctica se ha convertido en un teatro, unos actores con discursos entrenados, respaldados por intereses que no se ven. No importa quién gane, la mayoría de veces los problemas de fondo no cambian. Esta frase no es un llamado a no participar, sino a dejar de idealizar un sistema que muchas veces premia la apariencia sobre la integridad. El verdadero cambio no comienza en las urnas. Comienza cuando el pueblo piensa, cuestiona y deja de aplaudir mentiras. Te dejo esta pregunta. ¿Crees que los políticos realmente representan al pueblo o a otros intereses?